Hola, buen día, es un gusto saludarlos. Soy el doctor Roosevelt Pairazamán Guevara, médico especialista en fisiología del ejercicio, certificado por el Colegio Americano de Medicina del Deporte. En esta oportunidad voy a compartir con ustedes esta presentación con información que considero importante y de mucha aplicabilidad en el mundo del ejercicio físico. Cómo llevar datos valiosísimos que obtenemos en un test de esfuerzo, cómo llevar esos datos a un plan de entrenamiento, a una prescripción de ejercicios, en este caso de ejercicios aeróbicos. Los test de esfuerzo son pruebas muy importantes en el campo de la salud y también en el campo del deporte y del fitness, porque permite evaluar con bastante detalle, con bastante profundidad, dependiendo de los equipos que se puedan utilizar, cómo responde el cuerpo cuando una persona es sometida a diferentes niveles de esfuerzo físico. Estas pruebas realizadas por el área de cardiología, muchas veces en conjunción con el área de fisiología del ejercicio, pueden analizar estos detalles de la respuesta cardíaca al esfuerzo, de la respuesta presora al esfuerzo, de la respuesta eléctrica del corazón al esfuerzo, para ver si hay arritmias, para ver si es que existe algún cambio sugerible de existencia de una probable cardiopatía isquémica, y otros detalles más elaborados dependiendo, como dije, del equipo que sea utilizado para medir esta capacidad. ¿Sí? A esta presentación la he denominado los METs alcanzados en un test de esfuerzo y cómo usarlos en la prescripción del ejercicio físico, especialmente la vía aeróbica. Vamos a ver de qué se trata. Empecemos entendiendo de que el ser humano tiene una serie de capacidades físicas que nos hablan de su condición para hacer ejercicio. Eso en el habla inglesa se conoce como physical fitness. El physical fitness viene a ser la condición física, el estado físico de una persona, y que nos habla obviamente de su capacidad para poder hacer ejercicios. Ya, fitness no solamente es pensar inmediatamente en la dama, en el varón, físicamente, estéticamente bien definidos. No es solamente eso, es la parte visual. Lo que hay que analizar nosotros en un terreno mucho más profundo y más profesional, obviamente, porque tiene una gran influencia en salud, son estos componentes. Y de estos componentes, de estos 5 componentes del estado físico de una persona, vamos a hablar hoy día en esta presentación sobre la capacidad cardiovascular de una persona. ¿Sí? Sobre eso vamos a hablar. Y esos datos que podemos obtener de la capacidad cardiovascular de una persona, y que en esta presentación lo vamos a derivar de un test de esfuerzo, nos va a servir para poder diseñar la correspondiente prescripción de ejercicio, teniendo en cuenta el tipo de ejercicio a realizar, en este caso un tipo de ejercicio con tendencia aeróbica, la intensidad, el volumen, la frecuencia de entrenamiento, cuántos días por semana, cuántos minutos debe durar esa sesión de entrenamiento, la densidad que se relaciona con el estímulo y el descanso, la secuencialidad ideal de ejercicios, qué cosa hago primero, qué cosa hago después en una misma sesión, y cómo hacer las posibles progresiones. Todo esto hay que tener en cuenta cuando diseñamos una estrategia de entrenamiento físico. Entonces, ese test de esfuerzo, como le había mencionado en la introducción de esta presentación, suele realizarse con equipos. Uno de los más usados son trotadoras. Las trotadoras que nosotros usualmente vemos en los gimnasios, en los centros fitness y obviamente en las clínicas, tiene una característica como esta, tiene velocidades con inclinaciones. ¿Sí? Para efectos de pruebas de esfuerzo es importante que la trotadora tenga una inclinación bastante elevada, idealmente más allá del 20% de inclinación. La mayoría de trotadoras en gimnasios suelen llegar hasta 12 o 15%, pero estas pruebas, estas máquinas son algo un poquito más especiales. Y noten en este caso que la esencia del test de esfuerzo es tener evaluar la respuesta eléctrica del corazón ante estas demandas de esfuerzo, por eso de ahí el nombre. Y
se coloca a la persona estos electrodos que nos va a permitir analizar en el computador diferentes derivaciones o diferentes puntos de los cuales yo estaría viendo al corazón para ver su trazado eléctrico. Una cosa es el trazado eléctrico en reposo y otra cosa es cuando la persona es sometida al esfuerzo. Por eso que recomendamos, dependiendo de los objetivos de la persona a entrenar y de sus antecedentes de salud, poder tener una prueba como esta para poder utilizar esos datos en un plan de entrenamiento. Y noten ustedes que en este caso esta persona, de repente un paciente, aparte de los electrodos que se le ha colocado en su cuerpo, tiene una mascarilla especial conectada con unos cables hacia este equipo que me va a permitir determinar la variable fisiológica por excelencia en el mundo del ejercicio físico, y eso se conoce como VO2 max. O sea, la variable fisiológica que me habla de la capacidad cardiovascular de una persona se llama VO2 max, volumen de oxígeno máximo. Si es el máximo consumo de oxígeno que yo puedo tener en un máximo esfuerzo y que me va a permitir utilizar ese oxígeno para la generación de energía, en este caso para generación de ATP. ¿Ya? Entonces esta mascarilla está conectada a estos cables. Acá hay unos filtros especiales que permite detectar cuánto de oxígeno está utilizando la persona y cuánto de CO2 está produciendo. De esa manera todo eso se analiza en el computador a través de un software especial que nos permite llegar a esta variable. En este tipo de equipos, por ejemplo, hasta incluso podemos ver qué sustrato energético está utilizando la persona cuando está haciendo el esfuerzo, si está usando más grasa, si está usando carbohidratos, si está usando proteínas de repente. Sí, podemos ver patrones ventilatorios, o sea, hay una respuesta respiratoria. Son equipos muy completos. O sea, digamos que esto es el gol estándar para medir el VO2 max. Ya sé que la pongo como referencia porque en base a esto es que se han diseñado todos los protocolos que miden el VO2 max de manera indirecta. Sin embargo, muchas veces no se puede contar con estos equipos tan sofisticados. O sea, no todas las personas tienen acceso a esto. Sí, en el mundo de los gimnasios, por ejemplo, en los centros fitness, no va a haber este equipamiento porque no es el fin específico de esos centros. ¿Sí? En cambio, esto de repente lo vemos más en laboratorios de fisiología, en centros de alto rendimiento o en clínicas especializadas para poder evaluar este tipo de variables. Entonces, lo más común es que no haya esto, ¿sí? el software para medir con mascarillas, y solamente se tenga la trotadora, los electrodos, y estos electrodos conectados al computador para utilizarlo a través de un software donde podamos ver el trazado eléctrico. ¿Sí? En ese caso estaríamos hablando de una prueba indirecta para medir el VO2 max. ¿Sí? Entonces usted estará preguntándose hasta ahorita, no es que la presentación se llama METS, ¿y dónde aparecen los METS aquí? El doctor solamente ha hablado de VO2 max. Es que precisamente esa es la introducción para entender de dónde derivan los METS. Este es un informe bastante común en el mundo de los test de esfuerzo. Es un informe donde el cardiólogo, que es el profesional que realiza este tipo de evaluaciones, ha utilizado un protocolo en una trotadora llamado el protocolo de Bruce, en una persona de sexo masculino de 55 años, y se obtienen estos datos numéricos, ¿no? La velocidad a la cual alcanzó, el grado, porcentaje de inclinación o de pendiente, las pulsaciones máximas que se alcanzaron, las presiones arteriales, y hace una conclusión, ¿no? Negativa para isquemia, o sea, no había cambios en el electro que sugieran un problema de cardiopatía isquémica, al menos hasta este 80% al cual llegó, a la frecuencia cardíaca que se obtuvo, con una respuesta presora normal. Y acá viene el detalle. Ustedes pueden ver que estoy encerrando en una figura de color rojo que alcanzó 11.6 METs funcionales. ¿Ya? Primer punto. Entonces, si usted es un profesional del fitness, no es médico, ¿ya? Usted es un profesional del fitness, o es nutricionista, o es fisioterapeuta, y de repente viene un alumno, un cliente, un paciente a pedir sus servicios para empezar a entrenar, y de repente este es un paciente que le han hecho recientemente un test de esfuerzo,
le trae una copia de esto, usted lo primero que tiene que hacer es revisar que precisamente el test es de la persona en cuestión, correcto, y leer las conclusiones del cardiólogo. Eso es parte importante para que nos dé el escenario al cual nos vamos a enfrentar. Luego de eso analice estos datos numéricos que se ven ya más minuciosos o más detallados en esta hoja que también viene en el reporte del test de esfuerzo, donde ustedes pueden ver un montón de numeritos. Sí, los numeritos chiquitos del lado derecho no los vean, porque en base a estos números el cardiólogo ha dado su conclusión de que no hay datos sugerentes de cardiopatía isquémica. Lo que a nosotros nos interesa desde el punto de vista de ejercicio físico, aparte de esa valiosísima conclusión del cardiólogo, es ver cuánto duró en la prueba, ¿sí? Y cuántos meses alcanzó. Noten ustedes que acá está viendo cada etapa del protocolo. Cada etapa tiene una respectiva velocidad, como pueden ver ustedes acá, expresados en kilómetros por hora, y los pendientes que está en porcentaje de inclinación, y en cada una cuánto se ha ido dando de la respuesta cronotrópica, la respuesta cardíaca en cuanto a frecuencia cardíaca, la presión arterial y los METs, ¿sí? Y nosotros vemos que esta persona solamente hizo un pico de 11 minutos con 28 segundos. Ese fue su pico, es lo máximo que duró en la prueba. Desde el minuto 0, él duró, cada fase en este protocolo dura 3 minutos y le iban subiendo la intensidad cada 3 minutos y solamente resistió 11 minutos con 28. Y este minuto está relacionado, este tiempo está relacionado con sus METs. Noten ustedes que acá a la izquierda están los 132 latidos máximos que alcanzó. Entonces acá viene la interpretación de los datos aplicado al mundo del ejercicio físico. Lo primero es que hay que entender qué es un MET. MET es un término que representan las siglas de una expresión en inglés. ¿Sí? La M significa metabolic, la E significa equivalent y la T significa task. O sea, es el equivalente metabólico de una tarea. ¿Sí? Y el equivalente metabólico de una tarea tiene que ser comparado con el nivel de reposo. Es decir, en reposo todos nosotros, así como ahorita que yo estoy exponiendo esta presentación y ustedes me están escuchando, dándose unos minutos de su valioso tiempo para escuchar esta presentación, todos nosotros estamos utilizando oxígeno que va a ser utilizado a nivel mitocondrial para generar ATP. Y todo eso puede ser expresado en calorías. Entonces, en cualquier instante de tiempo, incluso cuando estamos durmiendo, estamos consumiendo oxígeno. Y se ha determinado que el consumo de oxígeno, ojo que estoy hablando de consumo de oxígeno, no le estoy poniendo la palabrita max, solamente estoy hablando de consumo de oxígeno. Ese consumo de oxígeno en reposo es igual a 3.5 mililitros de oxígeno por cada kilo por minuto. ¿Sí? Esto es una variable universal. Como consenso fisiológico universal se ha acordado que en reposo, el consumo de oxígeno en reposo para las personas, para todos, es 3.5 mililitros de oxígeno por kilo por minuto. Es obvio que esto puede variar más o menos dependiendo del peso, de la masa magra de cada persona, pero son pequeñas variaciones. Te estamos llevando a un plano de uniformización para poder tener variables basales o de parámetros de referencia. Ese consumo de oxígeno, que es 3.5 mililitros de oxígeno por kilo por minuto, es igual a un MET. Entonces, cuando usted escuche la palabra MET, inmediatamente tiene que relacionarlo con consumo de oxígeno. ¿Sí? Es el equivalente. ¿Ya? Entonces, un MET es igual a 3.5 mililitros de oxígeno por kilo por minuto. Eso es en reposo. En el caso de este paciente, de este ejemplo que estamos poniendo, que en su test de esfuerzo alcanzó 11.5 METs, significa que ha logrado un esfuerzo donde ha hecho 11.5 veces más esfuerzo o más trabajo que en reposo. Si en reposo yo gasto un MET, él ha podido lograr un gasto, una exigencia de 11.5 veces más lo que hacía en reposo. Pero como en reposo sabemos que es 3.5 el consumo de oxígeno, multiplicamos 11.5 por 3.5 y nos da 40.25 mililitros de oxígeno por kilo por minuto. Entonces, como estos fueron los METs en el máximo esfuerzo, reciben el nombre de METs funcionales.
y su equivalente directo es el VO2 max. Como esto fue en el máximo esfuerzo, el consumo de oxígeno en ese máximo esfuerzo recibe el término de VO2 max, y para este caso fue de 40.25 mililitros de oxígeno por cada kilo por minuto. Lo que uno tiene que hacer es llevar este puntaje de consumo de oxígeno a una tabla de referencia y ver sexo masculino y edad de 55 años cómo está este consumo de oxígeno máximo que alcanzó en un máximo esfuerzo. ¿Sí? Y bueno, para esta persona, este varón de 55 años, 40.25 de VO2 max es un nivel bastante bueno. ¿Sí? Nada más ya viendo los 11.5 METs de referencia funcionales, pues eso ya indica una capacidad funcional bastante buena, sin haber señalado en el reporte datos para cardiopatía isquémica o respuesta hipertensiva al ejercicio o arritmias, etcétera. ¿Sí? Entonces ya tenemos la relación del VO2 max, ¿sí? Porque cuando nosotros diseñamos un plan de entrenamiento, lo diseñamos basado en el VO2 max de la persona, no en los METs, aunque hay algunas guías, dentro de ellas está la del American College of Sport Medicine, que también trabaja con METs, pero los METs lo traducimos a consumo de oxígeno, porque ese consumo de oxígeno después me sirve para áreas funcionales de entrenamiento, y también ese consumo me sirve para poder derivar cuántas calorías estaría la persona quemando cuando hace ejercicios. Sin embargo, hay que tener en cuenta lo siguiente, que hay que preguntarle a la persona, porque muchas veces la persona nos trae el test de esfuerzo que se hizo hace 3 días o hace una semana, y nosotros lo que tenemos que preguntar es lo siguiente: asegurarnos si la persona se agarró, o sea, se sujetó durante la prueba o no se sujetó. Por lo regular, las pruebas de esfuerzo que se hacen en clínicas para personas aparentemente saludables o para personas con problemas de salud, ¿sí?, suelen utilizar protocolos donde la persona está sujetada de la trotadora. Entonces ahí cambian las cosas, porque cuando la persona está sujetada de los mangos, de las barandas de la trotadora, es diferente el consumo de oxígeno. Estos 40.25 que ustedes pueden ver acá, que estoy señalando con el puntero láser, asume que la persona lo ha hecho sin sujetarse de los mangos. ¿Ya? Por eso que a veces el tema, cuando converso con mis colegas de cardiología, bueno, en la clínica en la cual brindo servicios sobre fisiología del ejercicio, siempre conversamos de esto, porque los software para test de esfuerzo ya vienen predeterminados como para que lo utilicemos de manera universal, una fórmula donde muchas veces se está tomando o la persona no se está sujetando de los mangos. Entonces, cuando yo le pregunto a la persona, me dice: sí, doctor, yo me sujeté, toda la prueba estuve sujetado. Entonces no puedo utilizar esta interpretación del VO2 max. Entonces me voy al tiempo, y la persona duró en la prueba 11.5 minutos, porque fue 11 minutos con 28 segundos, lo cual equivale a 11.5, o sea, 11 minutos y medio. Y esto lo ingreso en esta fórmula. Esta es una fórmula que se utiliza para el test de Bruce, en la cual la persona se sujetó de los mangos. Y noten ustedes que el VO2 max es diferente. Entonces aquí nosotros tenemos que trabajar con este VO2 max, porque la persona realmente se sujetó de los mangos, y el consumo de oxígeno es menor cuando estoy sujetado que cuando estoy sin agarrarme de los mangos de la trotadora. ¿Ya? Así es que siempre hay que preguntar. Si la persona le dice: sí, no me he sujetado, doctor, excelente, trabajamos con esto. Pero si le dice: me he sujetado, lo que tiene que ver usted es el tiempo que empleó la persona en minutos, y lo coloca en esta fórmula y nos sale el VO2 max de la persona. Entonces este es el VO2 max real. ¿Ya? Así es que hay que tener cuidado con esto. Este es el test de Bruce. Hay test de Valke, hay test Open, hay el test de Rockport, hay una serie de test que uno puede utilizar, pero va a depender de los objetivos y de la condición de la persona. ¿Ya? Entonces este es un dato valiosísimo a tener en cuenta para el proceso de entrenamiento físico. Entonces ya tenemos 34.79 mililitros de oxígeno por kilo por minuto. Este es el VO2 max de la persona, ¿sí? Y noten que acá no estoy poniendo los METs,
¿sí? Los METs estaban acá inicialmente y me arrojó esto, pero ahí viene mi retroalimentación, preguntarse si se sujetó o no se sujetó. ¿Ya? Entonces, por eso que en este caso yo no utilizaría este consumo de oxígeno máximo, utilizaría eso. Pero ¿para qué me sirve el test de esfuerzo entonces? El test de esfuerzo me servirá bajo este ajuste porque me está brindando una conclusión cardiológica, ¿sí? Y lo otro, me está dando el tiempo. Me está dando el tiempo que empleó la persona, y con esos datos yo puedo arrojar el VO2 max, que es mucho más cercano a lo real. Entonces ese es el VO2 max de mi paciente y es un VO2 promedio. Con 40 él estaba en bueno. En este caso, al hacer el ajuste, está con un VO2 max promedio. Entonces, por favor, no confundan el VO2 max sujetado de aquel protocolo que se hace sin agarrarse. Y a veces, como les decía, conversando con mis colegas cardiólogos, o sea, el objetivo muchas veces en cardiología es ver qué pasa en el esfuerzo. Muchas veces no se toman en cuenta estas variables fisiológicas importantes, y bueno, lo llevamos usualmente hasta el 85% de la capacidad proyectada de esta persona por su edad, y vemos, sí, no ha habido nada, todo está bien, no hay ninguna arritmia, ni hay alteraciones del segmento ST en el electro, no ha habido respuesta hipertensiva, entonces está bien, pero estos datos como que no los tomamos en cuenta. Entonces, para quienes son cardiólogos y de repente están escuchando esta presentación, mi recomendación es que consideren estas ecuaciones de ajustes para poder dar un resultado lo más cercano a la realidad que es, comparado con el gol estándar, que son las mascarillas. Que no solamente nos encajemos en ver la respuesta a la intensidad del esfuerzo, sino que hay que considerar las variables fisiológicas en su real dimensión. Muy bien, ya tenemos el VO2 max. ¿Y ahora qué hago con esto? ¿No? ¿Cómo aterrizo? Miren que todo fue del concepto METS, que es lo que solamente sale en los reportes, y ya estoy en VO2 max. Entonces, ahora con esos datos, teniendo la tranquilidad que cuando se ha hecho el esfuerzo la persona no ha tenido ningún problema a nivel cardiovascular, entonces decimos, vamos a hacer un ejemplo de cálculo. Vamos a utilizar una metodología interválica, donde la fase intensa de los trabajos interválicos, que se hacen por partes, es una fase intensa de 1 minuto al 60-75% de ese VO2 max que he calculado, y seguido de una fase de recuperación de 2 minutos del 30 al 40% del VO2 max, ¿ya? O sea, una cosa es que la persona haga, por ejemplo, 30 minutos seguiditos sin parar, y la otra es que lo haga por partes, diciéndole 1 minuto lo vas a hacer un poco más intenso, seguido de 2 minutos de recuperación a una intensidad más baja. Es como decirle, 1 minuto subes el cerro, 2 minutos bajas el cerro. Entonces lo exijo, se recupera, lo vuelvo a exigir, se recupera. Esas son la forma de hacer los trabajos interválicos, y vamos a hacer 8 series de esto. Cada serie entonces duraría 3 minutos, por 8 serían 24 minutos. En estos trabajos interválicos lo que estoy generando es liberación de hormonas con alto efecto lipolítico y con estímulos importantes para biogénesis mitocondrial. La biogénesis mitocondrial me va a favorecer que la persona pueda mejorar su eficiencia para poder oxidar grasas, ya que aumenta el número y tamaño de mitocondrias a nivel de las fibras musculares. Entonces, en esta etapa, como estoy liberando esas hormonas lipolíticas como adrenalina, hormona del crecimiento, estoy sacando ácidos grasos al torrente sanguíneo, ¿sí? Y no andan solos esos ácidos grasos, no se preocupen, porque como son hidrofóbicos están pegados a albúmina, o sea que no se va a depositar en la íntima de las arterias, ya no le tengan miedo a eso. Entonces, luego de hacer lipólisis, lo que hago es una metodología continua de recuperación regenerativo, 15 minutos, pero un porcentaje relativamente más bajo que el pico de intensidad. ¿Por qué razón? Porque si acá hago lipólisis, acá hago beta oxidación de manera predominante. Secuencialidad de entrenamiento. ¿Cuántas veces lo voy a hacer? 3 veces por semana. Fíjense que estoy hablando de intensidad de ejercicio. Primero, metodología asociado al tipo de ejercicio que es aeróbico, la intensidad del ejercicio, la duración de los estímulos, el volumen, la secuencialidad y la frecuencia. Todo una serie de patrones que hay que considerar para diseñar un plan de entrenamiento. Ok, pero si nosotros le decimos esto al paciente, si esto imprimimos en una hoja y se lo entregamos como hoja de prescripción, el paciente no lo va a entender. ¿Sí? Porque le estoy dando una información que él no maneja. Pues, ¿qué significa entrenar 1 minuto al 75% de mi VO2 max? No lo va a entender. Entonces tengo que extrapolarlo a una cosa más digerible, que sea más entendible.
Pero noten que esto es una secuencia de procesos que han derivado de un test de esfuerzo inicial. Entonces ahora lo que tengo que hacer es traducirlo. Como esta persona durante el test de esfuerzo ha caminado sin problemas, entonces ponemos para la fase intensa una caminata, una velocidad de caminata de 5.6 km por hora, pero tengo que combinarlo con una inclinación para que en conjunto me den el consumo de oxígeno de esa fase intensa, que ahora les voy a mencionar. ¿Sí? Y voy a trabajar ahí por 1 minuto. La fase de recuperación va a ser una caminata más suave. Recuerden que hay un estímulo intenso y un estímulo de menor intensidad. Lo voy a hacer a menor velocidad, pero tengo que calcular el grado, o en este caso el porcentaje de inclinación, en la cual va a trabajar por 2 minutos. Y en los trabajos regenerativos post-intervalos va a trabajar a una velocidad de 5 km por hora con una inclinación que tengo que calcular, y esto lo va a hacer por 15 minutos. ¿Sí? En el argot del entrenamiento físico, la G significa porcentaje de inclinación. Suele muchas veces hablarse de grados de inclinación. Matemáticamente grados y porcentajes son diferentes, pero suelen tomarse como sinónimos en el argot, en el lenguaje del entrenamiento físico, como grados de inclinación. Pero en esencia, ojo, recuerden, está en porcentaje de inclinación. Las trotadoras de los gimnasios, de los centros fitness y las clínicas están en porcentaje de inclinación. Hay trotadoras que también los ponen en grados, ahí tienen que hacer conversiones, pero por lo regular, como le digo, esto está expresado en porcentaje de inclinación. Entonces lo primero que tengo que hacer luego de haber determinado a qué velocidad va a caminar la persona, y esa velocidad las deduje, las puse en un contexto viendo las velocidades que alcanzó la persona durante el test de esfuerzo, ya que llegó a una velocidad de 6.7 incluso, ¿ya? Entonces ahora ponemos cuál es el consumo de oxígeno que tiene la persona cuando trabaja al 60% de su VO2 max. Una cosa es VO2 max, otra cosa es trabajar al 60%. Entonces multiplico 60% por el VO2 max de la persona, que es 34.7, y eso me da 20.87. Quiere decir que esta persona, cuando empieza a hacer su ejercicio al 60% del VO2 max, estará en 20.8 mililitros de oxígeno por kilo por minuto. Cuando está al 75%, porque siempre hay que darle un rango, ¿sí? La persona cuando entrena nunca puede estar solito en un solo rango, tiene que estar en un solo valor. Hay que darle un rango porque la persona siempre va a tener la chance de ir trabajando en diferentes intensidades. Al 75% hacemos lo mismo y nos sale 26.09. Miren que estos son consumos de oxígeno, son un porcentaje del VO2 max. En la fase de recuperación el rango es de 30 a 40%, hacemos lo propio, 30% el VO2 max y al 40% el VO2 max. Ahí están los consumos de oxígenos para cada una de esas fases. Y luego recuerden que de hacer los intervalos hay una fase de regeneración que va de un 30 a 50%, que va a trabajar 15 minutos, y los porcentajes de VO2 max, que son de 30 a 50, me arrojan estos consumos de oxígeno. ¿Sí? Entonces ya tengo la velocidad a la cual va a caminar y tengo el consumo de oxígeno que va a lograr. Entonces ahora viene la secuencia interesante. Uno dirá, uy, tanto cálculo, y a veces me pusieron la matemática, yo no me llevo con la matemática. Señores, no se hagan problemas. Este video que les estoy compartiendo, que les estoy presentando, les está mostrando información para que seamos conscientes de que el ejercicio físico puede ser altamente controlado y preciso. Estas fórmulas, por ejemplo, esta ecuación la puede poner usted en una hoja Excel y le va a salir el resultado rapidísimo. Entonces, ¿por qué lo muestro? Para que sepan de dónde sale. Entonces, hay una ecuación metabólica para caminar. Esa ecuación metabólica para caminar significa que el consumo de oxígeno que yo he determinado, en este caso al 60%, es equivalente a 0.1, que es una constante, multiplicado por la velocidad a la cual va a caminar, más 1.8 por la velocidad por las pendiente, que en este caso sería el porcentaje de inclinación, más 3.5. O sea, esto es una ecuación metabólica. Al tener esta ecuación metabólica, yo tengo que preguntarme, ¿qué datos tengo? ¿Tengo el valor del consumo de oxígeno al 60%? Sí, lo calculé hace un momentito. ¿Tengo la velocidad a la cual va a caminar la persona? Sí, tenemos las velocidades que hemos determinado basados en las velocidades que pudo soportar o pasar la persona en el test de esfuerzo. ¿Qué me falta? El grado de inclinación. Entonces, como es una ecuación lineal, tengo todas las variables excepto esta, entonces yo puedo hacer el cálculo. Lo mismo haríamos para el 75%.
¿sí? Lo que va a cambiar en ambas ecuaciones es el consumo de oxígeno. Pero esta velocidad que yo voy a ingresar en esta ecuación tiene que estar expresada en metros por minuto. En este caso, como la velocidad para la fase intensa fue calculada o fue determinada como 5.6 kilómetros por hora, su equivalente en metros por minuto es aproximadamente 93.8. Hacen una conversión simple y tienen ese dato. Luego tenemos en la fase de recuperación al 30% y al 40%. Utilizamos la misma ecuación, porque es ecuación de caminar. Hay ecuación para caminar, hay ecuación para correr. En este caso, las velocidades, como están por debajo de 5.9, en este caso 5.6 y 4.5 están por debajo de 5.9, se recomienda trabajar con la ecuación de caminata. Entonces hacemos lo propio. Acá lo único que va a variar son los porcentajes de VO2 max, los porcentajes que estamos trabajando, 30 y 40%, la velocidad en este caso será 4.5 y lo expreso en metros por minuto, que será 75.04. Y para el trabajo regenerativo hacemos lo mismo, sacamos los porcentajes, la misma ecuación, pero la velocidad que hemos determinado era 5 km por hora, que es igual a 83.08 metros por minuto. Hecho mi ecuación, lo que hacemos ahora es reemplazar los datos, y acá lo pueden ver. Por ejemplo, en la fase intensa al 60%, el VO2 al 60% es 20.87, 0.1 por la velocidad que ya convertimos a metro por minuto, 93.8, más 1.8 por 93.8 multiplicado por la inclinación, más 3.5. Y esto ya es algo que viene de la matemática que aprendimos alguna vez en el colegio, en la escuela secundaria, ¿sí? Esta es una ecuación de primer grado o ecuación lineal. Hace usted un pequeño esfuerzo, despeja G y le va a salir el resultado 0.05. Esto multiplicado, llevado a porcentaje, significa 5% de inclinación. Hacemos lo propio para el 75%, que es el otro rango de la fase intensa. Reemplazamos los datos, solo que ahora el 75% no es 20.87 sino 26.09. Reemplaza la velocidad y hace el despeje matemático y sale 0.08, que representa 8% de inclinación. Esto fue para la fase intensa. Hacemos lo mismo para la fase de recuperación, que es al 30%. El VO2 al 30% es 10.44 y acá me sale menos 0.004. Siempre reducimos o ajustamos a dos decimales. En este caso el 4 no le suma, se haría 0%. ¿Ya? Sale negativo porque a veces puede salir inclinación negativa, ya como les voy a enseñar en el cálculo siguiente. Ahora el 40% hacemos lo mismo. Si reemplazamos el VO2 max, el consumo de oxígeno, el VO2 al 40%, 13.92, reemplazamos la respectiva velocidad. Ojo que acá la velocidad es diferente a la velocidad máxima, porque acá estamos con 5.6, que equivale a 93.8, y acá la velocidad es 75.04, que equivale a 4.8. ¿Ya? Y reemplazamos y sale 2%. Y lo otro, a una velocidad de 5 km por hora, que equivale a 83.8, en la fase de regeneración postinterválica, reemplazamos el porcentaje y me sale menos 1%. Y acá al 50% me sale, miren, sale 0.037, redondeamos a dos decimales, me da 0.04, 4%. Entonces ya tenemos las inclinaciones. Y miren cómo queda la hoja, ahora cómo queda la hoja de prescripción. Le decimos a nuestro paciente, a nuestro alumno o a nuestro cliente, dependiendo del escenario en el cual usted se envuelva, le va a decir: muy bien, imaginemos que el pacientito se llama Carlos. Muy bien, estimado señor Carlos, usted va a subir a la trotadora y un minuto le va a poner 5.6 kilómetros por hora y digamos 5% de inclinación. Un minuto. Termina ese minuto y ahora baja la velocidad a 4.5 kilómetros por hora con 0 de inclinación por 2 minutos. Pasan 2 minutos, le subo la velocidad a 5.6 y ahí se una con 5%. Ahora hago otra con 6% porque es un rango. El cliente puede utilizar cualquier de este rango, de 5 a 8, puede ser 5%, 6%, 7%, 8%. Yo siempre recomiendo que la primera serie lo hagan en 5, la segunda serie en 6, la tercera serie en 7, la cuarta serie en 8, y así vayan jugando
como tengo un rango, dependiendo de la percepción de esfuerzo que vaya teniendo la persona, el paciente, va a ir ajustando. Así, ya me estoy cansando, lo ponen en 5. Es un rango. Y la recuperación sería con esta velocidad y de 0 a 2% de inclinación. ¿Cuántas veces va a ser esto? 8 veces, o sea, 24 minutos. Eso es controlar la intensidad. ¿Sí? Cuando la persona combina 5.6 de velocidad combinado con estos grados de inclinación, estará logrando un consumo de oxígeno que represente el 60-75% de su VO2 max. Y luego los trabajos interválicos tiene este trabajo regenerativo a esta velocidad con estos grados de inclinación. Noten que aquí el grado de inclinación va desde -1, significa que es caminar hacia abajo. Hay algunas trotadoras, esto no lo tienen todos los gimnasios, pero si en caso no lo tienen, trabajarían desde 0 a 4. Pero cuando la trotadora tiene negativa la inclinación, es caminar hacia abajo, entonces le pone a -1. Es como que si la persona estuviese bajando una pequeña cuesta. Y siente alivio cuando hace eso. Caminar hacia abajo, todos me van a dar la razón, imagino, se siente una percepción de alivio. Eso es lo que la persona va a sentir y va a jugar con estos rangos. Acá si lo hace continuo, 15 minutos, la velocidad durante los 15 minutos es la misma, pero la persona va a jugar con estos rangos. 2 minutos está en 0, después sube 2 minutos así, a 4, lo baja a 3, lo baja a -1. Él juega, pero la velocidad no la modifica. Lipólisis, beta-oxidación. Eso es prescripción del ejercicio físico de una manera controlada, dosificada, estructurada, detallada. Esto es la extrapolación de los datos que podemos obtener de un test de esfuerzo. Al inicio parece complicado hacerlo, tedioso, que la matemática, los cálculos, puede representar eso así. A veces la primera impresión es esa, pero les aseguro que con la práctica, que con el mayor entendimiento de estos procesos plasmados dentro de un esquema integral de prescripción del ejercicio, se hace una cosa mucho más dinámica, se hace una cosa científica, metodológica, que le va a dar muchos beneficios a su paciente, a su cliente, a su alumno, y sobre todo que estamos cuidando su salud, porque no estamos dejando prácticamente nada al azar, todo está plenamente controlado. Recomendaciones finales. Siempre que sea necesario, solicite un test de esfuerzo. ¿Sí? Un test de esfuerzo siempre es valiosísimo. Recomendamos que los test de esfuerzo no sean muy antiguos, ¿no? A veces viene un paciente y me dice, y le pregunto, ¿usted se ha hecho un test de esfuerzo últimamente? Ah, sí, el año pasado. Bueno, eso ha sido el año pasado. Ideal es que el test de esfuerzo no tenga una antigüedad mayor de 6 meses. ¿Sí? Mayor de 6 meses, preferible hacerse un nuevo test porque hay que llevarlo hasta al punto de vista de aplicación al ejercicio físico. Por lo regular, 6 meses es un buen tiempo, aunque algunas recomendaciones, dependiendo del estado de la persona, es que no sea mayor a 3 meses, sobre todo cuando está empezando o iniciando una terapia farmacológica. Pero ojo, que no significa que los patrones clínicos vayan a cambiar en el test de esfuerzo, ¿no? La idea es hacer estos controles para cambios en el programa de entrenamiento, pero siempre hay que ponerlo en un contexto que sea lo propicio, lo ideal para el paciente. Lea el informe del test de esfuerzo, lea las conclusiones del especialista en cardiología que hace el test de esfuerzo, ¿ya? Para que pueda tener una mayor objetividad de lo que se va a hacer en el programa. Analice los METs alcanzados y si corresponden con los tiempos en minutos. Recuerde preguntar al paciente si se agarró o no se agarró de las barandas de la trotadora, ¿sí? Bueno, si el test de esfuerzo lo han hecho en una bicicleta, bueno, ahí sí tiene que trabajar en un cicloergómetro especial, por cierto, tiene que ser un cicloergómetro que es una bicicleta especialmente diseñada para test de esfuerzo. Entonces ahí sí no tiene que hacer ninguna conversión, usted tiene que trabajar con los METs que sale del cicloergómetro, los convierte a VO2 max, ¿ya? Y si la persona se sujetó, no utilice los METs alcanzados, en este caso no utilizará los METs alcanzados, sí valore la conclusión cardiológica y trabaje con el tiempo y póngalo en la ecuación que le mostré anteriormente.
Preguntar al paciente o su cliente si sujetó es importantísimo. Determine el VO2 max, convierta los METs a VO2 max, por eso que los METs son funcionales, porque usualmente en cardiología manejan METs. Si usted es nutricionista, ¿cuántas veces ha escuchado de tablas de METs? Correr a 5 millas por hora significa tantos METs. Ya, los METs es un consumo de oxígeno. Cuando usted escucha hablar de METs, piense automáticamente en consumo de oxígeno, y mientras más alto el consumo de oxígeno, mayor capacidad tiene mi cuerpo para generar energía ATP por vía aeróbica. Y si usted escucha vía aeróbica, eso es mitocondrias, y el único lugar del cuerpo donde se queman las mitocondrias, donde se queman las grasas, es en las mitocondrias. Más alto los METs, más alto el VO2 max, mayor condición física, mayor eficiencia para quemar grasa. Ya, realice los cálculos respectivos, que les he puesto ahí un ejemplo de cómo se puede llevar a cabo estos planes de entrenamiento controlados. Muestre sus resultados, hoja de prescripción a su cliente, pero ya el resultado final, ¿no? Donde usted ya pone la velocidad, la inclinación, que es una cosa muchísima más entendible, y se los digo por experiencia de todos estos años que vengo trabajando en este mundo del ejercicio físico en salud. El paciente lo entiende, pero usted tiene que explicárselos, y si usted no lo entiende, no va a funcionar. ¿Cuántas veces he podido diseñar programas de entrenamiento? Se los he dado al alumno del gimnasio, y cuando el profesor muchas veces del fitness no conoce este lenguaje, no lo sabe interpretar, y como que ahí comienza a darse una lucha, un conflicto interno. Este es el lenguaje universal. Si usted trabaja en el mundo del ejercicio físico, es importantísimo que pueda entender estas variables. Registre sus resultados. Si ya lo pudo procesar en una hoja Excel, regístrelo, guárdelo con el apellido y nombre de su paciente o con un código que represente al paciente, y va a tener ahí el registro comparativo. ¿Sí? Estos cálculos, ojo, los cálculos que he mostrado son cálculos utilizando una ecuación para caminar. Así como hay una ecuación para caminar y una ecuación para trotar y correr. Stepping, usted también puede determinar la altura del banco step que debe utilizar un paciente o un cliente o un alumno en un gimnasio para poder hacer un mejor trabajo en su clase de steps. Ojo, ¿sí? Los cicloergómetros para piernas y cicloergómetros para brazos, si es que en vuestra clínica o centro fitness también se encuentra, ¿sí? Y programe sus progresiones y controles necesarios. Todo esto se puede hacer cuando manejamos las variables de la evaluación y la prescripción del ejercicio físico dentro de un contexto de entendimiento fisiológico. Se lo recomiendo, estoy seguro que le será de mucha ayuda. Esto ha sido todo para esta presentación. Quedo infinitamente agradecido por su atención. Será hasta otra nueva oportunidad.